Julio, gracias por estar con nosotros. No, es un gusto. ¿Qué te pasa cuando te aplauden? Bueno, un poquito de pudor, gusto. Si no me aplaudiesen y ya me acostumbraron a que lo hagan, me daría un poquito de hasta sorpresa y extrañeza. Y después generalmente es una deuda. Si te aplauden, después tenés que justificar por qué te aplaudieron. Entonces, me parece que es una manera de obligarte a trabajar. Porque te aplaudieron, entonces vos tenés que justificar según tu criterio y tu principio qué vas a hacer para que eso tenga verdadero valor. Yo decía antes de empezar, y pasa algo muy particular, hay como una especial devoción del público por vos. Cada vez que yo te he ido a ver el teatro en distintas obras, hay como un... Vamos a verlo a Chávez, y de movida hay como una empatía. ¿Eso desde arriba se siente? Bueno, yo soy bastante paranoico, ¿sabes? Y a mí yo prefiero el espectador que me tengo que comprar, no el que supuestamente ya tengo a favor. Si bien es muy grato tener un público a favor, porque si no se hace muy dura la labor, a mí me gusta mucho la conquista. A mí me gusta mucho en todo caso, como te dije antes, si advierto que el público viene a favor, quiero que ese favor y esa sensación de simpatía se justifique después del espectáculo y diga, bueno, lo vuelvo a votar. Lo vuelves a votar. Digo, arriba del escenario ahora con Adrián Suar se da algo... yo soy un gran espectador. Yo creo, cuando la mamá está arriba en el cuarto, que dice tu personaje, yo creo que está, aunque después me enteraré que no importa. Yo soy un gran... Si el actor sale a la cocina, yo creo que va a la cocina y hay tazas y todo esto. Y creo en las químicas imperceptibles. Me parece que con Suar se da esto desde el primer instante. Sí. En verdad, por suerte, se da algo que Un rato con él es un espectáculo que fue construido para justificar un presentimiento de un gusto de estar juntos en el escenario. Yo a Adrián lo quiero enormemente, lo he conocido primero como productor de varias cosas que he hecho para él. Y lo respeto, lo quiero y le tengo un profundo agradecimiento. Pero además me gusta él como persona, me siento familiar, me siento confiado, me gusta estar con él. Y me gusta que le vaya bien y me da una suerte de gusto y de placer su existencia. Eso se llama, es un amigo. Y un día apareció la posibilidad de trabajar juntos, el gusto o la fantasía de hacerlo. Y dije, bueno, podemos buscar algo para estar juntos en el escenario. Una dupla inimaginable en un principio, porque tenemos una manera de presentarnos diferente y un tipo de oficio y de producciones que no tienden a unirnos como actor. Pero eso es lo que doblemente nos gustó además. Es una provocación. Yo no soy un actor taquillero como es Adrián. Soy un actor de otro tipo de taquilla, digamos, pero no masivo en el teatro como lo es él. Yo jamás me hubiera imaginado escribir una comedia para la calle Corrientes. Yo soy autor de teatro, pero nunca pensé, y menos para mí. A mí nunca me ha interesado escribir para mí. Mucho riesgo, mucho gusto y mucho vértigo por hacerlo. Me gustó, me encantó la frase esa, era para justificar un presentimiento bueno de que iba a ser cosa interesante trabajar juntos. Y porque, digo presentimiento porque no existía la forma que nos una, había un deseo y un gusto de manifestar y de encontrar un material que aúna y que exprese esta situación de química que tenemos. Este respeto y este cariño que tenemos ambos como actores, como personas. Entonces había que escribir un material que justifique eso, pero al mismo tiempo un material que sea dramático, un material que tenga en sí mismo un valor,
cosa que a mí me alegra enormemente porque tenemos el gusto de que Un rato con él está siendo pedido por otros países como material para ser hecho. Y para mí eso es muy grato porque, digamos, el material se construyó para esta unión, pero por otro lado soy un hombre de teatro y no termina la justificación en Adrián y yo queremos estar juntos. A mí qué me importa que quieren estar juntos, ¿no es así? Claro. Sino construir un material que haga de eso una expresión teatral. Pero digo, claramente nació así, el presentimiento de trabajar juntos y te sentaste a escribir una obra de estos dos hermanos. No fue tan fácil. Primero apareció digamos, la lógica de busquemos un material. Y los productores empezaron a buscar un material. Un material no apareció. Después apareció la posibilidad de buscar un autor. Entonces, como Adrián y yo teníamos claramente toda la estructura del material y la idea, entonces buscamos un autor que lo despliegue en lo que se llama una acción dramática. Y eso no terminó de funcionar, lógicamente, porque si llamas verdaderamente a un autor, es muy difícil que eso pase. Entonces Adrián me dijo un día, escúchame una cosa, escribí la voz. Entonces yo dije, yo no sé si voy a poder, pero voy a tratar. Escribí el primer acto, se lo entregué y me dijo, dale. Y fue muy relajado, para como yo soy, que no me caracteriza la relajación en mi vida, no soy alguien muy confiado, no, soy más bien, el conflicto me estimula. Este fue un proceso enormemente relajado, sorpresivamente relajado, porque tampoco no nos conocíamos como actores. Yo no sabía qué iba a pasar. Yo no sabía qué le iba a pasar a Adrián cuando tenga que hacer respetar un texto y cuando tiene el autor enfrente. ¿No es así? Si bien tenemos por suerte un gran director que es Barone, que es un director, bueno, yo tenía, además de tener un compañero enfrente, tenía el productor. Y tener al productor enfrente no es tan fácil. Y ese productor, Suar, que además es un hombre verdaderamente que se pone sobre los hombros y él tiene incidencia artística y decisiones de productor y de artista, que no entiendo muy bien por qué todavía se diferencia, de productor artístico, digamos. Y él tampoco sabía, yo como autor, cómo me iba a funcionar un pedido de cambio o esto o aquello. Fue todo muy relajado, muy bueno, muy productivo. Yo he crecido enormemente. He aprendido muchas cosas acerca del oficio. Y además hemos tenido la dicha de que nos vaya muy bien. Y nos gusta encontrarnos en el escenario y cada noche estamos muy preparados para la pelea. Y yo sé que estamos contentos y orgullosos de este hecho teatral. Dijiste el conflicto me estimula. ¿Te estimula el conflicto general que se ve? Yo tengo la impresión, de un diagnóstico, puedes compartir o no, de que hay como una tensión permanente sobre casi todo en nuestro país. Mira, me estimula eso cuando voy en busca de pensadores que piensan sobre el asunto de una manera atractiva. Si bien el conflicto sigue estando, por lo menos te alimentas de un pensamiento que hace del conflicto el entendimiento de algo humano. Y decís, bueno, voy a tal autor, lo leo y digo, y sí, qué mirada extraordinaria acerca de lo que está pasando. Entonces, si estamos en un momento particular, el que fuere, yo generalmente voy a donde me he alimentado toda mi vida, es al teatro. Y voy a los autores de teatro, que son parte de los grandes pensadores del teatro. Entonces, si hay una situación conflictiva, lo busco a Ibsen. Y busco una obra de Ibsen. Y siento que Ibsen desde la 1890 me está contestando algo y que no está tan lejos. Y que digo, uff, qué mirada extraordinaria que tiene. Entonces, de un hecho conflictivo se transforma además en un hecho de pensamiento y creativo. Y yo tengo la decisión de que busco en donde he tenido un compromiso y donde me siento socio, que es el teatro. Y ahí busco y siento que nos hablan todavía de hoy de una manera muy extraordinaria, ¿no? Sí, siento que tu actividad de golpe quedó muy atravesada por la política, digamos. La grieta, que era más propia de los periodistas o de los políticos, se instaló entre los actores de una manera muy fuerte. ¿Lo percibiste o no eso? Bueno, si no lo percibí es que tengo que ir al médico, digamos, porque el Alzheimer vino de una manera inesperada. Sí, por supuesto, no es algo para percibir.
es algo simplemente que se ve, está ahí, no está escondido, está particularmente expuesto. Y de una manera que no sé cómo esto va a ir para poder resolverse, porque hay daños además muy difíciles de resolución. En una época además donde poco importa, o aparentemente poco importa, y me pregunto dónde va a ir a parar el daño personal que se puede llegar a producir. Después, en cuanto a las ideologías, bueno, es sabido y es histórico. Camus y Sartre se separaron siendo íntimos amigos por una cuestión. Sartre le dijo a Camus, hay que hacer política con el arte, y Camus dijo, el arte es autónomo. Y ahí se separaron. ¿Y sos más sartreano o más camusiano? Camusiano. Yo sé. Y entiendo, tengo el entendimiento, y además yo tengo un principio, y es que yo comprendo ambas posturas. Es simplemente una decisión. No es una decisión que se sostiene sobre una verdad real. Es una decisión que se transforma en una verdad si la podés sostener. Entonces lo que vos hagas como decisión, eso es. Y si es una decisión, construir sobre eso, como dice, creo que Celan, sobre la inconsistencia, sostenerse. Vos decís, esto es así, pues construya, señor, en base a eso, y haga su historia, haga su vida. Lo que yo sí intento es mantenerme en donde yo he decidido que están mis principios, ¿no? Donde yo he decidido apoyarme, digamos. Por eso te digo, pasa tal asunto. Voy a buscar al señor Ibsen, ¿entendés? Que hace un enemigo del pueblo y que dice, señores, la verdad, sea como sea, tiene que salir a la luz por el bien de la tribu. Pero el mismo señor Ibsen, en otra obra que se llama Pato Salvaje, dice, señores, la verdad, si simplemente destruye en nombre de la verdad, simplemente por un acto de sostenimiento casi reactivo, cuidado, porque puede haber muchos seres humanos que en nombre de la verdad se les destruye la vida, con objetivos que hay que ver si son la verdad. El mismo autor te pone dos cuestiones. Yo he decidido apoyarme ahí, es el lugar donde he decidido pensar. Y el resto es lo que sucede, son las diferentes verdades que suceden, lo que está sucediendo, lo que está pasando. No menor posición, digo, en los tiempos donde pensar es, digamos, la grieta es el no pensar, la grieta es el dogma, la grieta es blanco-negro, sos amigo o enemigo, ¿no? Bueno, yo tampoco podría generalizar, porque yo prefiero pensar que en esto que se llama una grieta, no sé, hay seres que están pensando. Lo que pasa es que hay también un escenario diario que es muy potente, muy sonoro, y que inclusive tapa los pensamientos de aquellos que están realmente en el interior de un espacio pensando, y no pensando en la grieta, pensando. La grieta se forma cuando se quiere determinar cosas, pero hay seres pensando de un lado, del otro, y del otro, y del otro, porque no solamente hay dos lados, de una manera un poco, digamos, hay varios lados, y yo sé que hay pensadores extraordinarios en todos esos lugares. El problema es que hoy, bueno, aparece un campo de batalla que los incorpora, donde están dentro de eso, y que hay que ver si su pensamiento se está escuchando. Tuve la impresión, viendo un rato con él, que era una obra de la búsqueda del amor. Los dos hermanos buscaban desesperadamente ese amor fraterno, el recuerdo del amor del padre y de sus respectivas madres. ¿Del desamor uno se recupera? Del desamor, no sé muy bien qué es la palabra recuperarse, pero yo prefiero pensar si se puede hacer algo con el desamor. Que para mí el hacer, la acción, es una manera de recuperación. Si podés hacer algo con eso, es una manera de recuperarte. Yo conozco experiencias no amorosas que han producido, a pesar de eso, una actitud vital frente a la vida, y que finalmente hay vitalidad frente a una experiencia aparentemente no amorosa, y al revés también.
Bueno, con muchos seres que han vivido un amor increíble, tan increíble, que una vez que desaparece el mundo se transforma en una depresión. Entonces, todo depende de a qué ser humano tomás, en qué momento lo tomás. Pero en un rato con él yo... A mí me impresiona mucho la inevitabilidad de que tu historia y tus cosas y tus vivencias aparezcan inevitablemente, como el sonido de tu voz. Siempre te sorprende que sos vos. Y decís, ¿quién creías que iba a ser? Vos. ¿Incluso cuando lo escribiste? ¿Había una inevitabilidad de... Aparece, porque uno googlea, ¿sabes? Uno es un Google muy... no sé si esa palabra se puede usar o estoy haciendo promocional, no sé, porque ya no sé más nada. Entonces, aparece ahí un hecho, ¿viste? Vos googleás cosas que viste, películas que viste, obras que leíste, conversaciones que viste, análisis, sesiones tuyas, sesiones de los otros. Bueno, y cuando sos más grande, más grande, más grande, todo eso se va ampliando. Entonces, es que empezás a tener una idea e inmediatamente empezás a preguntarte a tu propio Google personal, bueno, ¿qué sabes de esto? Y empieza a bajar información. Y en el interior de esa información hay de todo. Aún cosas que parecen un plagio y no lo son, pero finalmente lo son, porque bueno... Se han repetido... Porque esto ya es lo peor que te puede pasar, tener una idea y decirle, claro, como la película tal. Y vos decís, pero la puta madre. Con lo que me costó escribir. Yo no vi esa película y ahora parece que, bueno, no viste esa película, pero vivís en el mundo. Entonces apareció, cuando vos hablas el amor, el amor tiene escenas predilectas por cada tribu y otras escenas que no son relacionadas al amor. Pero los dos personajes, tanto Darío como Gregorio, han establecido una relación, yo prefiero llamarla erótica, con la vida, a través de diferentes objetos. Darío, que es el rol de Adrián, estableció en las cosas un afecto, sobre todo porque no las tenía. Generalmente uno establece afecto con aquello que en principio no tiene. Y Gregorio estableció afecto en un momento de su vida que tiene que ver con su hermano. Y ahí están los dos seres atrapados en cómo construyeron el mundo afectivo. Y esta obra tiene la posibilidad de que ellos se encuentren para que vea cada uno que no toda la historia que armaron es así. Porque aún en el dolor armamos historia, de tal manera que queremos que la historia sea totalmente así, aunque sea horrorosa. ¿Por qué? Porque establecimos afecto con esa manera de relatarnos la vida, inevitable. Entonces, a veces, aún la persona que ha sufrido enormemente, una vez tiene que decirle, ¿no crees que hay un aspecto que no termina de ser así? Y los seres humanos muchas veces no queremos ceder, porque estamos muy enamorados, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el afecto, tiene que ver con cómo construimos el mundo, y lo queremos vivir. Y para nosotros vivir el mundo es construir una ficción, y uno no quiere soltar esa ficción. No, mi pregunta iba, la del desenamoramiento iba casi una cosa mucho más corintelladesco, para me decirlo de esta encanta, manera. dale, ahí me formé yo. No te quiere más. Quien vos amás no te quiere más. Sí. ¿Te recuperás de eso? Sí, pero te vuelvo a decir, depende de dónde te apoyes. Depende de dónde establezcas el apoyo, pero sí. Hay un libro hermoso que se llama Una pena observada, que es justamente algo que hace un sacerdote que pierde a su mujer y que hace de la pérdida de su mujer, escribe un libro contando el proceso. Y lo que tiene para mí de conmovedor el libro, extraordinario, es que él está articulando algo en el mismo título está, una pena observada. No una pena, sino una acción que se hace con esa pena, que es observarla y hacer algo, en su caso escribir, como salvando una experiencia dolorosa, ¿no es así? Produciendo. Entonces hay quienes sí se sobreponen y hay quienes no se sobreponen y es entendible tanto una cosa como la otra. Había una película, no me acuerdo cómo se llamaba, de cantantes creo que
que ella perdía a su amor y lo veía que se iba con la balsa, porque era histórica la película, y mientras miraba que se lo llevaban al cuerpo, decía, ojalá que el tiempo pase rápido para poder reencontrarse con él. Y hay seres que establecen ese vínculo, y es una manera posible y hermosa también, puede ser. Yo no creo tanto ya en eso de, bueno, nada. Hay seres que arman así, hay seres que arman así. Lo único que sí me parece que no es la depresión. Es cuando ves que un ser está atorado, que no puede hacer. Entonces ahí me parece que está bueno tratar de colaborar. Hoy en día hay como un debate entre, también vuelven tus colegas artistas sobre el feminismo, el respeto por los derechos de la mujer, los casos de abuso, también globalmente sucede. ¿Cómo estás viviendo este momento en donde me parece triste, preocupado por muchos motivos, pero ya hay algo sobre el tapete muy importante, que no va a volver atrás. El hecho de que se escuche y que se diga no, y que al que se le dice no, públicamente sepa que hay un espacio donde eso tiene una consecuencia, es importantísimo. Y me parece que es una batalla ganada, ya. Más, menos, con retrasos, no retrasos, pero que ya hay algo que entre la tribu nos estamos diciendo que es no. Y que hay algo que se está escuchando. Mi tema que a veces también me siento preocupado es cuánto se va a seguir golpeando y con qué necesidad seguir. ¿Golpeando? Al malhechor que se ha agarrado. Creemos que 9 golpes es más que uno. ¿Por qué? Al punto de liberarnos casi de una ira con ese solo ser. Entonces, pienso, ¿y si agarramos a tal malhechor y toda nuestra ira va contra él, y mientras tanto una nieta de ese malhechor se tira por el balcón porque no puede creer lo que ha hecho su abuelo, por insistencia y por de la tribu, de ubicarlo en el lugar del malo, ¿está bueno? Entonces pienso nuevamente, como te dije, en autores, donde hay una película que se llama M. el vampiro, Fritz Lang, creo, que mientras todo el pueblo agarra al malo, el malo tiene un último monólogo que dice, yo quiero que sepan que yo no tengo posibilidad de evitar lo que hice. Pero ustedes tienen la posibilidad de perdonar o de reflexionar acerca de hasta dónde van a seguir golpeándome. Yo me apoyo en todas esas cuestiones y me angustia o me preocupa desde ese punto de vista sobre todo, ¿no? Y a veces me sorprendo y me siento, por un lado, muy sorprendido por el avance, por algo que digo, qué bien. Yo no soy una persona que no escuche el no, por el contrario, pero me parece... Y por otro lado también me acuesto y pienso, yo no acoso al mundo, ninguno de mis actos son acosos, o son acosos ya estipulados. El hombre está acosado. De qué acosos hacia el hombre yo soy responsable. ¿Sufriste alguna vez de acoso? Sí, por supuesto, porque soy un ser humano. Entonces, cuando sos chiquito y te dicen, si no te sacás una nota, repetís, es una suerte de acoso. Porque hay una situación de que tu vida empieza a sentir que vos querés explicar. En fin, la ley, la sociedad se arma también en base de acosos.
Y me parece importantísimo que de golpe eso pueda decir, no, muchachos, así no, así no, y está muy bien. Y es decir está muy bien, inclusive, es hasta superficial. El bien y el mal en ese sentido. Hay que construir la ley. Pero como toda ley, a mí me encanta el sentido de la palabra justicia. Justicia era algo que vivía entre los hombres. Era algo, vivía entre los hombres. Pero se hartó de los hombres y se fue. El hombre, cuando descubrió que la justicia había desaparecido como integrante de la tribu, dijo, ahora vamos a tener que construirla nosotros. Y la quiere construir a la manera que la justicia era. Nunca lo va a hacer. Porque ha quedado en manos de los hombres, que se han portado mal y la van a construir equivocadamente. Ya que lo citaste a Sartre, él usa mucho a los sofistas y dice, uno de ellos, la justicia es lo que el hombre poderoso dice que es. Exactamente. Entonces estamos ahí en un tema que ya no... ¿Quién puede decir está mal lo que está pasando? ¿Quién puede decir, digamos... El tema es, ok, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién lo va a parar? ¿Cómo se va a seguir golpeando a tal o cual o más allá? ¿Cuál es el sentido de que ya lo repitas? Ya se dijo, ok, ya está terminado el asunto. El señor o la señora X están expuestos, ya están. ¿Cuánto más le van a golpear? Y golpeando más, ¿superficializamos o profundizamos el tema? Hay algunas reglas del mercado tuyo, o mejor dicho, algunas reglas del mercado tuyo. No, sonó bravo. ¿Tenés mercado? ¿A qué te referís? No, lo que quise decir, hay unas reglas del mercado que se han impuesto en tu laburo, Sí. vos que haces tele, Sí. que es el rating. Sí. ¿Cómo te importa? ¿Cuánto te importa? Y cómo no, me importa, por supuesto, me importa. No me importa al nivel de sentir que mi mirada artística empieza a padecer, o mi criterio. Pero son elementos que están. Entonces, si vos te escuchaste, che, tuviste 14 ayer y los de enfrente tuvieron 9, ¡ay! Es como los nenes, ¿entendés? Yo he jugado a la figurita, mucho no ha cambiado el asunto, ¿no es así? Los 3 primeros 10, pero yo vengo de ahí, ¿entendés? Entonces, me afecta, me importa, pero tengo la dicha de también alimentarme de algo que no depende de eso. Entonces, no reniego, no me hago, porque yo no me puedo hacer el tonto conmigo mismo, me doy cuenta que me importa que al canal le vaya bien, me importa que al productor le vaya bien, pero en el momento de tener una mirada acerca de una escena, no me importa el rating. Entonces, me tranquiliza saber que no está afectando a mi hijo pródigo. Algunos dicen, no me importa el rating, no miro tele. ¿Mirás tele? Sí. Pero... Qué cosa, ¿no? Esos que dicen, no miro tele. Bueno, algunos no mirarán. De lo que se pierden. Bueno, tampoco puedo decir eso. Yo miro porque además, para mí es un detector de dónde mira mi criatura cuando la dejo libre. Y no haceme un Sapin Chávez, ¿qué ves? A vos. Pues, me puedo quedar en un documental que me interesa mucho, me puedo quedar me angustia mucho cuando me quedo en programas de chismes, porque me quedo profundamente agarrado. Entonces tengo una señora Carlota interna muy poderosa. ¿Hay una Carlota? Pero ¿cómo? Hay varias. Carlota, está la prima de Carlota, están todas ahí. Tengo mucha... pero también no le hago asco a nada. Donde me detengo, me detengo. Y a algún lado va a parar. Porque intento llevar a cabo un principio que tengo. No, de verdad, no hay escena del mundo que yo deba despreciar. Porque me alimento de ellas. Entonces, todo finalmente es una manera de observar, además, a lo que yo he elegido en la vida, el hombre y sus escenas. Todos son escenas.
algunas con más prestigio, menos, otras más apoyadas en una intelectualidad y otras sumamente superficiales. Pero aún la más superficial está hablando de algo. Y me detengo, y me gusta, y me quedo mirando, y me quedo... Yo cuando yo era chiquito, para mí la televisión que apareció cuando yo tenía 6 años, 5 años, y que mi padre pudo conseguir una, no sé cómo la consiguió, en una época muy difícil, para mí la televisión fue el mundo. Para mí era la manera de entrar en contacto con la humanidad. Ya no era la calle Pico, Cabildo, la maestra, los compañeros, sino empezaba a aparecer una otra cosa, para mí, que además no pertenezco a una familia de libros, de cultura, no pertenezco a eso. ¿Qué hacía tu viejo y tu vieja? Mi padre era carpintero, pero no es una... Yo no recuerdo a mi madre haber leído un libro, y a mi padre tampoco. No era la finalidad de ellos tampoco para mí, no importa, no era necesario. Eso vino después. No les recrimino nada, ni añoro, hubiera deseado nada diferente. Pero entonces cuando apareció la televisión, yo tomé contacto con África por una imagen de un elefante por televisión. Para mí eso pasó a ser África. Era una cosa extraordinaria, porque además era la verdad. El libro era una verdad detenida. Pero si la televisión no era verdad, ¿qué era verdad? Cuando el elefante se movía y vos le veías el orto que iba pum, pum, pum. Eso era verdad. Entonces yo establecí con la televisión un vínculo de ahí está la verdad. Entonces, ¿cómo no voy a ver televisión? Claro. Si todavía la sigo mirando y digo, ahí está la verdad. ¿Tenés claro que hay... No hay envidia buena? Bueno, no sé cómo se dice. Hay una... ¿Hay envidia buena? Bueno, yo lo llamo... Sí, hay una suerte de... Sobre todo la envidia que dice, quiero eso. La fea es la que dice, eso es una porquería, que en verdad te das cuenta que es una envidia que destruye el objeto porque no lo puede tener. Pero si vos el objeto lo querés tener, yo diría que es una envidia casi erótica. Quiero eso. ¿Tenés claro que provocás una envidia erótica? Digo, haciendo yo soy mi propia mujer, yo quiero eso. ¿Sos consciente de lo que provoca? No soy consciente de eso, pero soy consciente del gusto de poder ir hacia un espacio, que no sé si lo tengo, pero estoy yendo, de apropiación del oficio. Cuando yo muchas veces me he visto haciendo yo soy mi propia mujer, experiencia muy importante en mi vida, yo muchas veces he agradecido a quien, no sé, llamarle a Dios, no hay problema, no me van a mandar una carta de documento si no existe, diciendo, Señor, gracias por este oficio que me estás enseñando. Entonces, si hay alguien que percibió ese gusto mío y lo envidia, yo lo puedo comprender. Se lo recontra deseo que lo adquiera y puedo entender que mi gusto por mi oficio, mi gusto por encontrarme a mí mismo en el oficio y por haberme salvado a mí mismo en el interior de este oficio, si hay algo de eso que se comunica, puedo entender que produzca ganas de tenerlo. Bueno, sí, si puedes entender, te voy a ser todavía más sincero. Yo te he puteado, pero digo, ¿qué hijo de puta, cómo puede hacerlo tan bien? Y bueno, porque es un oficio, y es un gusto de hacerlo, y es una lucha, una larga lucha para poder tener un poquito de la libertad necesaria para producir eso, y una suerte de haberme podido topar con ciertos elementos que me han ayudado a construirlo. Y un límite, porque ahí mismo donde vos advertís que estoy pudiendo, eso habla de que hay muchas cosas que no voy a poder, porque nadie tiene todas las herramientas en el garaje.
Entonces, si tenés esas, estoy seguro que alguna herramienta no tenés. La envidia fea es la que está deseando que se evidencie esa herramienta que no tengo. Por eso me cuido mucho de mis elecciones. Antes de volver a recomendar un rato con él, que siguen unas semanas más. Sí, seguimos 10 semanas más y después nos vamos de gira. Después a Rosario, por van a supuesto, Rosario. pero cómo no. ¿Van al auditorio, a la fundación o al círculo? Vamos a ir, Broadway no existe. Al Broadway, claro, Sí. por supuesto. Van Ahí vamos a ir. Que no conozco esa sala. Teatro grande, Sí, viejo sí, cine de la Y ciudad de Rosario. Ambición, Ambición, eso se llama. Cerca de casa, así que está eso se invitado. llama Ambición. Bueno, voy a tomar un mate. Antes de recomendar esto, y ya que estuvimos sartreanos, yo soy sartreano, no camullano, ¿qué voy a hacerle? Está muy bien. Él Por eso decía- tenés barba. Él decía, yo no sé si Dios existe o no. En cualquier caso me tiene sin cuidado. Ujú. ¿Existe Dios? Yo no sé si existe o no, pero a mí no me tiene sin cuidado. Y además, nadie sabe qué le va a pasar el último segundo de su vida. Conozco experiencia de seres muy creyentes que frente a un dolor terrible han dicho, Dios no existe. Y seres muy cero creyentes que frente a una desgracia dijeron, Dios existe. Son posibilidades. Vuelvo a decirte, en la inconsistencia, y nada más inconsistente que Dios, apoyarse y construir en función de eso, lo que puedas. Me gustó verte. A mí también lo vas. Así seguimos.